Hola, siervos de Dios, familia de palabra y profecía. Bendiciones, los saludo aquí desde este estudio para traerle un mensaje bíblico para su edificación, para que usted abra los ojos espirituales, para que piense y tome la mejor y más trascendental decisión que es arrepentirse y recibir a Cristo. Hoy el tema es, si usted no se arrepiente, no está convertido a Cristo. Base bíblica, Hechos capítulo 3 verso 19, que dice así: así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Usted a cuántas personas conoce que se autodenominan cristianos? Y dice, yo estoy seguro de mi salvación, porque recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero su vida, lo que ellos son como personas, no refleja que Cristo more en ellos. Entonces surge una pregunta. ¿Este tipo de personas son salvos? Si verdaderamente han hecho una decisión y una confesión y lo han declarado públicamente como su Señor y Salvador, entonces deben ser salvos, en teoría, porque la salvación es por fe, no por obras, es por confesar a Cristo como Dios y Salvador de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Que han recibido salvación, pero ellos no han tenido una verdadera conversión. ¿Qué es conversión? En griego es epístrope, epístrope, volver a. Y en el Antiguo Testamento los términos hebreos significan lo mismo, ser vuelto, volverse. Y aparece en el Salmo como el Salmo 51:13, Isaías 6:10, Isaías 60:15. Vamos al Salmo 51:13. Vamos a buscarlo. Salmo 51:13. Gloria a Dios. Espero que esté bien. Salmo 51:13 dice así: líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua de justicia. Y el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese Salmo 51 se lo recomiendo, se le llama el Salmo del pecador arrepentido. Lo escribió David después de que metió la pata con Betsabé, después de que hizo hasta pavente, le, le mató al esposo y todo eso. Ahora vayamos a Isaías 6:10. Vamos a ir a Isaías. Busquemos a Isaías capítulo 6, versículo 10, que dice así: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Para qué? Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué habla así el profeta Isaías? Si usted mira el contexto inmediato en Isaías 6:9 dijo, anda y di a este pueblo. Dios le ordena a Isaías: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y le dice, engruesa el corazón. Y yo dije, y dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Por qué Dios tan tremendo? ¿Por qué? Por la dureza, por la rebeldía del pueblo de Dios Israel para con él. No querían amarle, no querían servirle, no querían cumplir la ley, no querían reconocerlo como el Dios de Israel. Entonces Dios les trae calamidad. Por eso en Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuántos muchachos mueren borrachos? ¿Cuántos muchachos mueren estrellados por andar jugando, por andar chateando? Se les olvida, o conducir borrachos. Qué tristeza.
¿Ve? Muchas cosas pueden pasar. Entonces, cuando usted lleva una vida de delincuencia moral delante de Dios, de desobediencia y rebeldía para con Dios y su palabra, pues, como decía la abuela, tanto va el cántaro al pozo que al fin se rompe. Entonces, miremos lo que dice el Salmo Isaías 65, perdón, Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 60, ya al final. Versículo 5 dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Por qué? Porque Israel se volvió a Dios. ¿Eh? Usted dirá, pero yo conozco gente mala, torcida, podridos en plata. Claro, claro. La mano diligente será prosperada y el que prospera haciendo torcido, pues, prospera. Pero Jesús dijo para ellos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Cuando se mueran, no les van a echar $1 encima. La cadena de oro o su anillo de diamantes, eso se lo quitan, eso no se lo van a dejar. Puede llorar. Sus carros de 100.000, de $500.000, de $2 millones, se quedan y otros los disfrutan. La verdadera riqueza es la que Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos donde el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. Entonces, o sea que hay que ser pobre para ir al cielo. No. Si Dios le da a usted el poder de hacer riquezas y tener comodidades, gloria a Dios por eso. Pero que eso no le nuble su corazón y usted se dedique a hacer plata y a trabajar y a trabajar y a trabajar y no tiene tiempo para Dios. Porque el mismo Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, denle el primer lugar al Señor. Y cuando usted le da el primer lugar a Dios, Dios se va a encargar del resto de sus cosas. Ahora Dios no lo llamó a usted o a mí para ser multimillonarios o a ser ricos. Si él al que quiere le da el poder de hacer riquezas. Pero lo que él quiere es que usted viva en santidad y sea fiel con él hasta que se muera. Y que usted sea un siervo de él, si me amáis guardar mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, Dios lo que necesita es que usted obedezca y le sirva para la gloria de Dios. Entonces, cuando usted se arrepiente, es transformado. Entonces, la conversión de una persona viene por medio del qué? Del arrepentimiento. Tal como lo dice el versículo que hemos leído. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados de vuestros pecados. ¿Eh? Entonces, usted no puede decir que agrada a Dios practicando el pecado. El que peca y reza empata, no, con Dios usted es o no es. Eso es lo mismo que un matrimonio. Ninguna esposa, ningún esposo que ame a su pareja la va a traicionar. Y ninguna esposa o ningún esposo le va a decir, pero mi amor, usted sabe que yo soy pinta, yo soy una mamacita, pues compártame con los otros hombres que me buscan o yo lo comparto con las otras mujeres que lo buscan, yo te entiendo. No, usted hizo un pacto de serle fiel a ella hasta la muerte. Cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo, Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el problema no es empezar la vida cristiana, el problema es mantenerse cumpliendo las normas, los estándares bíblicos que Dios tiene para todo aquel que dice que lo ama, a todo aquel que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque usted puede dar lindo, puede predicar, puede tener una iglesia grande, puede ser el que sea, wow. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así es que quiere Dios que usted lo ame, no a su manera o como usted siente. Entonces, la conversión es tener frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ir allá a Mateo 3:8. Vamos a buscar Mateo. Mateo 3:8, que dice así. Por aquí lo tengo. Mateo 3:8. Escuche lo que dice la palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, no, Abraham tenemos por padre.
porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que usted tiene que entender, y habló algo severo Dios para el pueblo de Israel. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está una metáfora del Señor. Y esto tiene que ver con usted. Si usted no quiere dar fruto, si usted no quiere obedecer, si usted no quiere andar en santidad, si usted no quiere vivir a la manera de Dios, entonces a usted le espera el fruto de esa desobediencia echado en el fuego. Porque los árboles en la Biblia sí hablan de los hombres. Así que Dios quiere que usted se arrepienta de verdad y deje la vida de maldad. Ahora, ¿qué es lo que necesita usted a esta altura de su vida? ¿Un carro, un televisor, un iPhone de 12 millones de pesos? No. Usted necesita tener un verdadero arrepentimiento en su corazón. Si usted no tiene ese verdadero arrepentimiento en su corazón, usted está perdiendo el tiempo. Usted necesita tener convicción de pecado en su vida. En el Salmo 51, que se lo recomiendo por segunda vez, en el versículo 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Eh? Todo lo que usted peca es contra Dios, quebranta la palabra, desafía a Dios. Y el Salmo 51, verso 4, dice, a ti o contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces usted necesita entender que el pecado está siempre delante de los ojos de Dios. O sea que hacer como hizo David, reconoció su pecado, reconoció que el pecado ofendía a Dios y que también nuestro pecado afecta a muchas personas alrededor. Por ejemplo, eh, en el hogar cuando hay un esposo borracho, drogadicto, usted ve los problemas que hay, la zozobra que hay, los escándalos que se forman, las alarmas que hay, que vea que lo cogieron, que se metió en problemas, que le debe, que por allá lo vieron robando, que sí, muchacho drogadito, que está tirado por allá, que le parece que le dieron una mano y está todo ensangrentado. ¿Usted cómo cree que se siente esa mamá, ese papá y sus hermanos? Es un sufrimiento terrible, porque el pecado de él está afectando. O si un hombre es fosforito, por todo pelea, por todo grita, por todo se pone bravo. Si le hablan malo, si no le hablan malo, si le sirven la comida malo, si no la sirven malo, si son rápidos malos, si son lentos malos, nada. Esa persona es una necia. Entonces, pero eso afecta a la esposa, afecta a los ojos, a los hijos y hasta al perro. Me acuerdo ahorita de un hecho que pasó hace muchísimos años. Un hombre que era un genio, una grosería de otro. Y este hombre almorzaba a las 12 del día. Y él exigía que cuando él llegara, el almuerzo estuviera caliente, pero no tanto. Imagínense. Y llegaba y tenía que estar todo servido. Y si no estaba como a él le gustaba que le sirvieran el almuerzo, ay, eso era un problema. Gritaba, peleaba, botaba el almuerzo al piso, insultaba, mejor dicho. Eso era un caos. Ese hombre era una pesadilla. Y un día llegó y encontró todo, almorzó, ¿sí? Pero para mala suerte de la señora, por algún descuido, algo pasó y se le fue un pelo por allá entre la sopa. Y el hombre lo encontró. ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! 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 Y cogió, insultó a la pobre señora. La señora se fue llorando, angustiada, desesperada para la cocina. ¿Sí? Y allá llegó el perrito a consolarla, a lamberle una pierna y ella estaba bien imaginada, bien atribulada, llegó el perrito así
ayudarla, así como que el perro entendiera. Y ella en ese momento de descontrol le dio una patada al perro, quite de aquí, ¡pa! Le metió una patada al perro y ese perro salió, se fue para la calle el perro y el perro va saliendo de la casa y el vecino de al lado estaba pasando por el frente y el perro también iba con la piedra afuera y se le lanza y le pega semejante mordidas al vecino. Salió el vecino, salieron las cosas, los hijos y se formó una pelea por el perro. ¿Todo por qué? Por un perro. Casi hay un muerto, todo por un perro. Y eso, o sea, el pecado afecta a su familia de una y muchas maneras. Entonces, usted tiene que entender que si usted se ha arrepentido de verdad, el Espíritu Santo mora en usted y Él es quien se encarga de convencerlo a usted de pecado, de justicia y de juicio a través de qué? De la palabra de Dios. En Juan, capítulo 16, versos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, le decía Cristo a los discípulos, y yo, ay, ¿por qué se va y no nos deje? Porque si yo no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, él le enviaré el Espíritu Santo. En Juan 16, 8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, él lo redarguirá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es a través de la prédica del Evangelio y de la operación y del mover del Espíritu Santo en las prédicas, el que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio y produce convicción de pecado y la gente se siente mal delante de Dios como se sentía David después de que hizo semejante crimen y adulterio y mentiroso y todo, se volvió hasta asesino. Entonces, por eso usted tiene que entender que el pecado no es cualquier cosa para Dios. El pecado mata espiritualmente, el pecado mata físicamente. Por eso, aunque usted haya recibido a Cristo como Señor y Salvador y viva en santidad, usted se tiene que morir. ¿Por qué? Pues una consecuencia del pecado. Dios no hizo al hombre para que se muriera, lo hizo para que fuera eterno, tuviera comunión con él, pero el hombre no quiso y como Dios no hace robots programados previamente para que le sirvan, él le dio a usted libre derecho de decisión, lo que llaman el libre albedrío. Unos dicen que no, otros que sí, pero cada ser humano hace lo que quiera y asume las consecuencias de lo que quiera hacer, de lo que él haga con su vida. Las asume en forma pasiva y activa y afecta al entorno de su familia y a sus amigos. Entonces, por eso usted necesita tener convicción de pecado. En otras palabras, usted debe experimentar en su vida tristeza por el pecado según Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Lo voy a buscar aquí. 2 Corintios 7:10 dice así. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Mucha gente se arrepiente y llora, no lo vuelvo a hacer y promete, sí, y pide perdón y ofrece mil excusas porque lo que hizo fue execrable, fue terrible. ¿Ve? Pero eso no le quita el pecado. Pero que es la tristeza cuando se oye el Evangelio, se predica el Evangelio como es, el Evangelio del reino de Dios, se predica como es, el Evangelio de Cristo. Entonces esa palabra a través del Espíritu Santo produce en la persona arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha redarguido de justicia, de juicio y de pecado. Es importante por eso que usted predique y para que usted entienda que si usted no se arrepiente de verdad, no se ha convertido, simplemente ha sido un acto emocional. Y como yo siempre le digo, en 2 Corintios 5:17 dice claritico, de modo que si alguno está en Cristo, ¿por qué alguien puede estar en Cristo? Porque se ha arrepentido de corazón, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces usted necesita tener claro que si usted no se arrepiente, entonces ¿qué le va a pasar a usted? Usted simplemente va a perecer.
Entonces simplemente va a perecer. Perdona aquí que este aparatico está molestando, como dicen, el diablo no deja de molestar. Entonces, por eso sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que usted necesita es realmente tener un encuentro personal con Cristo. Si no lo hace, puede ser triste, sí, estoy malo, yo soy borracho, soy mentiroso, tengo esto. ¿Y qué? Pero cuando el Espíritu Santo lo toca, usted abandona el pecado. ¿Por qué? Porque tiene un dolor de acuerdo a Dios, no de acuerdo a sus emociones. Entonces, todo pecado causa tristeza, causa amargura, culpabilidad. Pero cuando usted no tiene a Cristo, entonces esa tristeza no pasa de ahí, sí, la embarré, estoy mal, qué vergüenza, yo no vuelvo por allá. Entonces, pero ese arrepentimiento lo lleva a la muerte eterna. Pero cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo, usted no va a pensar en suicidarse. Yo no, me arrepiento de esta vez, yo no merezco esta vida, mejor acabo con ella. Y pide que lo maten, lo que reclaman la eutanasia. Pero el verdadero arrepentimiento no pide el suicidio, no toma una sobredosis de droga o se dedica a emborracharse durante 6 días hasta que se muera. ¿Ve? No, porque realmente un verdadero hombre de Dios convertido y nacido de nuevo siente tristeza de fallarle a Dios. Se siente mal el día que no ora. Se siente mal el día que no lee la palabra. Se siente mal cuando por cuestiones que de fuerza mayor no pudo ir a la iglesia y se siente mal. Pero si a usted le pasa todo lo contrario, usted es cristiano, a usted le da lo mismo ir un domingo o no, a usted le da lo mismo ir a una vigilia o no, a usted le da lo mismo diezmar o no diezmar, a usted le da lo mismo estudiar la palabra o no, a usted le da lo mismo llegar temprano o tarde a la iglesia. Como decía alguien, antes de que el pastor agradezca que voy a la iglesia. ¿Eh? Entonces, si a usted no le pasa eso, entonces es porque usted no se ha arrepentido. Usted es religioso. Y, pero ahí no pasa. Por eso, en Hechos 2, 36, 38, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Arrepentidos y qué? Y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Primero creen, se arrepienten y luego se bautizan. ¿Para qué? Como producto de que Cristo ya con su sangre le perdonó todos los pecados y luego recibe el don del Espíritu Santo. Una persona verdaderamente arrepentida tiene el Espíritu Santo en su vida. Y una persona que cree que se arrepintió no es capaz de buscar a Dios porque el Espíritu Santo no lo puede impeler, no lo puede redarguir de justicia, no le nace amar a Dios, no le nace obedecer la palabra, no le nace buscar de Dios. Para él está primero, por decir algo, el fútbol, el ciclismo, el trabajo, los amigos, la televisión, sus series de películas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero el que ama a Dios le da el primer lugar a Dios porque se ha arrepentido. Por eso Jesús le reprochaba al pueblo de Israel, pues todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si usted ama a Dios, hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted viva en santidad. Y como dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, usted tiene que ponerse las pilas a ver. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos, vamos a buscarlo allá, Primera de Juan 1:9, dice, es un texto muy conocido. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Pero si usted dice que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, al Espíritu Santo y a la palabra mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué la palabra no está en usted? Porque usted no se ha arrepentido. Entonces está el que dice yo, pero ¿qué tiene de mal una cerveza? Una cerveza no emborracha a nadie. Yo lo sé, no emborracha a nadie. Pero si la gente sabe que usted es cristiano y que es bautizado y que les ha hablado de Dios a sus amigos o vecinos, sus compañeros, y después lo ven tomando una cervecita para hacer.
Eso hace que la gente, mire, le diga, mire ese evangélico tomando, es borracho. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él no es borracho. Para la sed se le hizo fácil tomarse una cervecita, pero lo que él no cae en cuenta es que eso destruye su testimonio. En otras palabras, destruye su credibilidad como cristiano. Y en cualquier charla que tenga, pero usted qué habla si usted lo ha visto tomando a usted. Ah, hermano, pero era uno, ¿no? Usted toma, usted toma. ¿Quién le quita? Y ese le cuenta al uno al otro, ese evangélico, ese aguapanera, ese yo me lo he pillado tomando cerveza. Ah, entonces usted está haciendo a Cristo, al Espíritu, a la palabra, le hacemos a él mentiroso y su palabra ¿qué? Pues no está en nosotros. Por eso es que usted necesita tener buen testimonio. Y un verdadero ser humano, un verdadero arrepentido, se cuida de tener buen testimonio y de honrar a su Señor que murió por amor a él en la cruz del Calvario. La palabra dice que el Señor honra a los que lo honran. Y el que lo niegue delante de los hombres, él lo negará delante de Dios, su Padre y de sus ángeles. Entonces, hermano, ¿qué dice Proverbios 29:1? Vayamos al Antiguo Testamento. Proverbios 29:1 dice así, vea. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, el verdadero arrepentido, el verdadero converso, el verdadera persona que ha tenido un encuentro con Cristo, cuando le llaman la atención y le dice, usted está orando mal, eso usted no debe hacerlo como cristiano. Él reconoce, acepta, pero si no es de, pero usted que me viene a decir, yo hago lo que quiera, olvídese. Yo vivo como yo quiero, además Dios es el que me va a juzgar, así que usted no se meta. Abra, abra. ¿Qué le espera? Que de repente será quebrantado, dice, y no habrá para él medicina. Dios permite que lleve del bulto para que aprenda. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces usted tiene que entender que si usted realmente se ha arrepentido, usted se cuida. Usted ama a Dios, ama la palabra, ama la oración, ama a su iglesia local. Así que póngase a pensar. Ahora, cuando usted peca, le pide perdón a Dios. Si está realmente arrepentido, le pide perdón a Dios. Porque usted no quiere tener nada debajo del tapete. Usted no quiere nada, ocultarle nada al ser que usted ama, que le da salvación y vida eterna. Usted es honesto, usted es transparente. Y qué bueno que un cristiano tenga ética con el Señor y el Señor la embarré, hice esto, hablé esto, no debía hacerlo. Y Dios se agrada a esa persona, le pide perdón y Dios lo bendice. En Proverbios 28, mire, ¿qué pasa cuando usted se queda callado? En Proverbios 28, en el versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, yo conozco pecadores adúlteros, gente terrible, violentos en todo. Tienen plata y hacen lo que quieren. Estamos hablando de personas que conocen de Dios. Ese tipo de personas que conocen de Dios y por alguna razón dice, nadie me vio, nadie sabe, queremos eso así, deja de crecer, de prosperar espiritualmente. Mas si usted confiesa, Señor, hice esto, metí la pata, Señor, no debía hacerlo, y se aparta, la misericordia de Dios lo toca. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Por eso hay muchos cristianos que le va, como dicen vulgarmente, como los perros en misa, porque viven encubriendo su pecado. Nadie sabe en la iglesia, nadie sabe en la casa, nadie sabe en el trabajo, pero Dios sí sabe, ¿no? Que Dios está 24/7 con usted mirándolo. Así que, mi amigo, en el Salmo 51:4, que ya lo leí, dice, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando usted peca, quebranta la ley, ofende a Dios y lo está haciendo delante de Dios. Entonces, usted tiene que pedirle a Dios que vuelva el gozo de su salvación y el espíritu noble lo sustente. Eso hizo David. Estaba caído y le dice, Señor, vuélveme el gozo de la salvación.
y espíritu noble me sustente. ¿Sí? El espíritu, cuando usted peca, el Espíritu Santo se contrista. ¿Ve? Y Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que ya sabe, si usted no se arrepiente, de verdad, usted nunca sabrá lo que es lo terrible del pecado y va a vivir engañado pensando que Dios es amor y que Él lo perdona a última hora. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Qué bendición haber estado con usted. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Usted estuvo en Palabra y Profecía. Búsqueme en YouTube, Edgardo Hernández Pastor. Suscríbase y publique mis videos. Ayuden a esparcir la palabra de Dios en las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los guarde. Chao, chao, chao.